Un saludo a todos y todas quienes nos acompañan en este evento. A continuación me dispongo a exponer el trabajo de investigación titulado para esta ponencia Asociaciones de víctimas de violencia en la lucha por sus demandas, una perspectiva articulada con el modelo conceptual de gestión del conocimiento, que es un trabajo de la maestra Ángela María González Vallejo, quien les habla. Bueno, básicamente se trata de una investigación con el fin de conocer lo que hacen las víctimas de crímenes de lesa humanidad desde un proceso asociativo, para cumplir los objetivos de su organización en la atención a una población vulnerable y en confrontación permanente con el Estado por la lucha por sus demandas. En ese camino, estas personas aprenden de su lucha, optimizan sus acciones y logran transformar institucional y socialmente al país. Bueno, sigamos entonces con la diapositiva número 2. Bueno, en la diapositiva número 2 se pretende responder a algunas preguntas básicas para conocer por qué se optó por el empleo del modelo de gestión del conocimiento para esta investigación. Entonces respondemos a unas preguntas básicas como ¿por qué emplear el modelo? Y entonces se podría decir que es porque brinda las herramientas metodológicas para examinar la acción social efectiva de las organizaciones de la sociedad civil y valorarlas desde las realidades sociales, además porque facilita lograr parámetros estándar y al mismo tiempo flexibles para el abordaje en campo de los casos de estudio. ¿Y por qué, y para qué entonces utilizar el modelo? Para la aplicación y construcción práctica de categorías, de las cuales pues las investigaciones se pueden apropiar y trabajar. Y la comprensión a profundidad de la dinámica de las organizaciones de la sociedad civil y los sujetos que la conforman, desde las voces de estos mismos sujetos, que esto es algo relevante, porque se trata de capturar la información desde las subjetividades. Y entonces, pues ¿cómo se haría esta labor? Pues se haría entonces siguiendo las pautas del modelo al asumir la acción social efectiva como el centro de análisis, llevando el foco del estudio al sujeto y a su subjetividad en el contexto real donde se produce y reproduce la estructura, que es algo que se busca en cualquier investigación cualitativa, y es precisamente trabajar dentro del entorno de los sujetos que conforman el fenómeno que se estudia. Bueno, pasamos entonces ahora a la diapositiva número 3, en donde pues intentaremos comprender entonces qué es esto de la ACE y por qué es tan importante como centro del modelo de gestión del conocimiento, para posteriormente hablar de la aplicación de la misma en la investigación. Bueno, la ACE es definida como toda acción que manifiesta algún conocimiento, o sea, una manifestación del conocimiento, es decir, que es toda acción que realizan los miembros de las asociaciones que parten de un entendimiento y que al efectuarse es valorada y optimizada por el grupo bajo los parámetros que les dio esa experiencia, con el fin de conseguir los resultados buscados. La ACE tiene un carácter dinámico y social y se basa en una relación de interdependencia entre los actores. Todos participan, entre todos se construye, y al construir ese conocimiento pues se consolidan las asociaciones y también se garantiza una retroalimentación de las acciones que ellos emprenden, teniendo en cuenta que pues que parte del conocimiento que se construye mutuamente. Bueno, la ACE es algo que es
realmente valioso en la propuesta del modelo de gestión del conocimiento con respecto de la acción social efectiva es que ésta puede cumplir o no los propósitos para los que fue planteada, diseñada y ejecutada. Entonces, independientemente del resultado que tenga una acción, según los objetivos que se hayan planteado para esa acción, surge como una experiencia que trae nuevo conocimiento a los miembros de la asociación y que iría en beneficio de su siguiente paso. Y eso nos permite pues valorar la ACE desde diferentes frentes. Bueno, pasando la diapositiva número 4, veremos, aquí me salté una parte, en la diapositiva número 3, en donde la ACE es observada y valorada desde dos funciones de la organización, una interna y otra externa. Entonces, la ACE para el fortalecimiento organizacional, que es ACFO, es decir, para el desarrollo y fortalecimiento de la asociación. Y la ACE para la transformación social, ACTS, que es la ACE que se proyecta al entorno de la asociación. Parte de las acciones de las víctimas, en este caso, de las acciones que ellas realizan, y el resultado se ve afuera, en la sociedad, en la institucionalidad. Bueno, ahora sí vamos a ver la diapositiva número 4. En esta, el modelo de gestión del conocimiento como plataforma para estudiar las asociaciones de víctimas. Entonces, lo que se pretende es dar explicación del actuar de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y de los resultados obtenidos desde su entorno asociativo a partir de la lucha de sus demandas. Y para eso se parte del supuesto de que la exigencia de las víctimas de crímenes de lesa humanidad están dirigidas a la obtención de verdad, justicia y memoria, garantías de no reparación y no repetición y acceso a una vida digna y a una convivencia en un entorno seguro. Así pues, la incidencia de la ACE, de la acción social efectiva, se valora en dos vías específicas. La primera en las respuestas que ofrecen las asociaciones de las víctimas de la violencia a las necesidades sociales de esa población vulnerable a la que atienden. Y la segunda en la transformación institucional y social del contexto en el que reclaman. Bueno, pasamos entonces a la diapositiva número 5, en la que se ahonda en el caso seleccionado para la investigación, que es ASFADES, el estudio de un caso como ejemplo. Entonces, bueno, se trata de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ASFADES, como organización creada por las víctimas de la violencia en Bogotá, Colombia. ASFADES es la asociación de víctimas más antigua del país, con amplia trayectoria en el movimiento de víctimas, de formación política fuerte, y es extendida presencia, y tiene extendida presencia en el territorio nacional, es decir, tiene sedes en varias ciudades del país. Para comprender su actuar hay que iniciar por conocer un poco rápidamente sobre el contexto en el que actúan las asociaciones de víctimas en Colombia. Específicamente, las víctimas en Colombia y las asociaciones de víctimas creadas por ellas mismas coexisten en un contexto de violencia permanente, en el que operan diferentes frentes del conflicto, perpetradores de crímenes de lesa humanidad en contra de la población civil. Estamos hablando entonces de grupos al margen de la ley y del mismo Estado, lo que complejiza no solo la reclamación de estos sujetos, sino también la obtención de resultados, por lo que cada logro conseguido por estas asociaciones, que más adelante veremos grosso modo cuáles son, implica un proceso de resiliencia y de resistencia de años. Bueno, ahora entonces, bueno, el estudio se enfoca en la valoración de las acciones efectuadas y los resultados obtenidos desde hace 34 años por ASFADES. Entonces vamos a pasar ahora a la diapositiva número 6, y continuando con lo que implicó la investigación de ASFADES como un estudio de caso. En esa vía
se presenta la pregunta central de la investigación, el impacto de las acciones efectuadas y los resultados obtenidos por ASFADES en la generación de respuestas a las demandas de las mismas víctimas y a los objetivos de dicha organización. En la búsqueda de responder a este interrogante se planteó una investigación cualitativa desde la técnica del estudio de caso, de tipo explicativo y diseño de investigación de campo. Para la argumentación de la metodología, además del modelo de gestión del conocimiento, se retomaron los planteamientos de Hans Gundermann, Robert Callen y John Guerin. Como instrumentos de recolección de datos empleados en campo, se utilizó la observación directa, cuestionarios, entrevistas semiestructuradas con víctimas de ASFADES y funcionarios de ONGs, derechos humanos y de diferentes instituciones del Estado, y también recolección de documentación de archivo y diario de campo. Con respecto de la teoría, para el abordaje del fenómeno se desarrollaron los conceptos organizaciones y asociaciones desde Cadena Roa y Puga Espinosa, 2005, acción colectiva desde Melucci, 89-94, Tarro, 2004, y Tilly, 1978, y Capital Social desde Coleman, 1988, y Putman, diferentes momentos, 93-95, 2001-2003. En cuanto a la contextualización de la investigación, y en un segundo nivel se indagó en los conceptos de víctima, de violencia armada, desde diferentes autores y entidades. Bueno, pasando a la diapositiva número 7, ya nos acercamos entonces a los resultados de la investigación desde el modelo de gestión del conocimiento. Entonces, para el fortalecimiento organizacional, o sea, ACFO, encontramos que la asociación desplegó acción social efectiva y se logró como resultado pautas de cohesión social que ayudan a su permanencia. Se detectaron confianza, reciprocidad, solidaridad, apoyo emocional y compromiso cívico. Asimismo, se empoderan como líderes y formadores, generan redes nacionales e internacionales y con el paso del tiempo estructuran la organización y optimizan procesos. También ven la importancia de enfocar esfuerzos en generar publicaciones propias y hacer una fuerte labor de divulgación. Bueno, pasamos a la diapositiva número 8, en donde mencionamos algunos de los resultados de ASFADES desde el modelo de gestión del conocimiento, con base en las ACE que han desplegado para la transformación social. Entonces, en esa vía encontramos que ASFADES hizo parte, fue uno de los fundadores, junto con otras entidades y el gobierno de Bogotá, del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Han logrado obtener reconocimiento internacional, tanto de la asociación como de la realidad de la desaparición forzada en Colombia, lo que tiene amplia implicancia porque son precisamente estas organizaciones internacionales las que ayudan en la gestión de procesos penales en las cortes internacionales. Bueno, ASFADES también se ha caracterizado por ser generadora de nuevos procesos, pues buscan la creación de otras asociaciones de víctimas y en efecto pues lo han hecho. Participaron activamente en los diálogos de paz de La Habana entre el gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC. Asimismo, realizan permanentemente intervenciones en organismos internacionales como Naciones Unidas y en organizaciones e instituciones internacionales. Bueno, continuamos con estos logros en la diapositiva número 9, en donde
podemos ver entonces cómo ASFADE despliega acción social efectiva para la transformación social. La asociación es miembro permanente de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Este es un espacio que se ganó a pulso ASFADES por el reconocimiento a su labor de décadas, es decir, que hace parte de un espacio decisorio en el país. Asimismo, ASFADES fue clave en la introducción del artículo 12 de la Constitución Política de Colombia en 1991, el cual dice que nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Es decir, que ese artículo no existía en la Constitución anterior y fue incluido en esta nueva Constitución debido al trabajo que realizaron ASFADES y otras asociaciones y ONG de derechos humanos fuerte en esa época de la Constituyente. Bueno, y como su mayor logro, así lo manifiestan ellos, los miembros de ASFADES, lograron que se diera y se implementara la ley 589 de 2000, a través de la cual el Congreso colombiano tipificó el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura. Con la reforma de la Constitución del 91 y la inclusión de todos los tratados internacionales en la Constitución, en la obligatoriedad del gobierno colombiano de cumplirlo, se abrieron las puertas para que llegara nueva legislación y pues diera cierta garantía a las reclamaciones de las víctimas. Una de esas pues es esta ley 589, que también fue conseguida con mucho esfuerzo, mucho trabajo de las víctimas, especialmente de esta asociación, y que por primera vez pues ya se hablara de una tipificación del delito de la desaparición forzada, por lo cual se obligara a crear nuevas instancias, a investigar, a crear protocolos. Entonces sí fue bastante relevante. Bueno, pasamos a la diapositiva número 10, en donde se mencionan otros resultados relevantes de ASFADES en el despliegue de la acción social efectiva para la transformación social. Entonces, tenemos que también cooperaron, también trabajaron fuertemente para que se diera la ley 971 de 2005, la cual reglamenta el mecanismo de búsqueda urgente, la ley 1408 de 2010, que rinde homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada y dicta medidas para su localización e identificación, la ley 1418 de 2010, que aprueba la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada, la ley 1531 de 2012, que crea la acción de declaración de ausencia por desaparición forzada y otras formas de desaparición involuntaria y sus efectos civiles. Y además facilitaron asesoría en desaparición forzada para la implementación de la ley 1448 de 2011, que dicta medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, y que es pues la ley por la cual en este momento se están llevando a cabo los procesos de reparación administrativa de las víctimas. Bueno, entre otras aportaciones en este sentido, toda esta legislación la consiguieron los miembros de ASFADES con el acompañamiento de ONGs de derechos humanos y otras asociaciones de víctimas a partir de su lucha. Es decir, claramente no la hicieron ellos, porque ellos no son congresistas, y no están en esas instancias, pero fue precisamente a través de las acciones sociales efectivas en diferentes instancias y frentes lo que hizo que se crearan e implementaran estas normatividades. Bueno, entonces finalmente pues vamos a la diapositiva número 11, en donde pues es factible indicar que en estos resultados de la acción social efectiva se observa claramente la manifestación de conocimiento de la acción social, que hace explícito el significado y sentido de la misma.
También se identificaron las experiencias de aprendizaje individual, experiencias de aprendizaje colectivas y experiencias de aprendizaje institucional, definidas por acciones que parten del conocimiento de los miembros de la organización y vuelven a estos como un conocimiento cargado de un valor nuevo y más productivo. Así pues, es posible determinar que los miembros de ASFADES, a través de sus acciones sociales efectivas, han fortalecido internamente la asociación. El solo hecho de tener un amplio periodo de operación es un gran logro para una asociación de víctimas en un país como Colombia, por todo este contexto que se exponía anteriormente. Y a partir de dicha labor han aprendido a efectuar acción social efectiva para incidir en la transformación institucional y social del país. Al comienzo se dedicaban solamente pues a reclamar la verdad y buscar justicia de qué pasó con su familiar desaparecido, con su ser querido, pero más allá de eso luego se dieron cuenta que no era suficiente y que tenían que buscar que se transformara la legislación en el país para poder llegar a algún resultado o obtener alguna respuesta, porque además ya no luchaban porque encontrar solo a su familiar, sino porque este delito, este crimen de lesa humanidad ya no sucediera en el país, que no le sucediera al vecino, al compañero, a la compañera, a ningún ciudadano de la nación. Entonces tuvieron que trascender esa reclamación inmediata y buscar una transformación institucional que pues obviamente, como podemos observar, lleva a una transformación social. Entonces con esto logran responder dentro de sus posibilidades a las necesidades de la población vulnerable a la que atienden, correspondiente pues a las víctimas de lesa humanidad en Colombia. Bueno, y por último entonces la diapositiva número 12. Pues muchas gracias por su atención, a todas las personas que estuvieron atentas a esta exposición, y pues desde esta parte estaremos también atentos a los foros para responder inquietudes y recibir comentarios. Muy amables y bueno, pues feliz día.